Hola, ¿qué tal? ¿Qué es un coach de vida? ¿Qué es un coach espiritual? ¿Ustedes saben qué es la espiritualidad? ¿Necesitamos espiritualidad? Hay muchas preguntas que han surgido a raíz de la pandemia. La pandemia nos metió en el mundo interior, la muerte que siempre ha existido, pero ahora nos bombardeaban los muertos, las personas conocidas, la gente que no esperábamos. Todo eso de pronto nos metió a unos niveles, a unas preguntas diferentes. Por eso hay expertos que nos pueden ayudar a aclarar qué le pasó al mundo, qué pasa en nuestro interior, qué está pasando con el mundo material, el mundo espiritual. Hoy tengo con nosotros a Felipe Zapata, que nos va a hablar un poquito de qué es un coach espiritual. Felipe, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es un coach espiritual? Gloria, muchas gracias por esta invitación. Pues, me siento muy honrado de estar aquí contigo compartiendo. Y hablar de coach espiritual es muy interesante porque sé que existen en el mundo muchas formas de acompañar a las personas. Y pues lo que yo hago como coach espiritual es acompañar a que las personas y guiar a las personas que sean conscientes de su naturaleza espiritual, que sean conscientes de que somos más que estos cuerpos y de que nosotros somos una conciencia que ha decidido experimentarse a través de este cuerpo para venir a aprender muchas cosas de la vida, del amor y de lo que somos en esencia. Entonces, como coach, me dedico a acompañar a las personas a que reconozcan sus dones, a que reconozcan sus cualidades espirituales, a que reconozcan la luz que son y a partir de que puedan actuar en conciencia con esa naturaleza divina que somos. A eso me dedico y eso es lo que yo podría resumir en pocas palabras lo que es ser coach espiritual. ¿Qué es conciencia, Felipe? Mira, la conciencia tiene que ver con la percepción que tenemos y de cómo podemos ver las cosas, lo que vivimos y experimentamos. Porque cuando hablamos de conciencia es diferente a estar despiertos. La conciencia es la capacidad que yo tengo de reconocer cómo hago, desde dónde actúo, cuando soy consciente de mis decisiones, cuando soy consciente de lo que vivo, cuando yo puedo ver las cosas, cuando yo puedo ser real ante lo que voy a hacer, cuando no lo hago de manera automática, cuando yo puedo definir lo que yo quiero vivir y cómo experimentarlo. Eso para mí es conciencia. ¿Todos no tenemos conciencia? Todos tenemos conciencia, pero no todos somos conscientes, porque ahí hay que hacer una diferencia muy grande. Yo soy conciencia, pero cuando yo no actúo de manera consciente, cuando yo no puedo observar mis pensamientos, cuando yo no puedo observar mis emociones, no estoy actuando de conciencia, sino todo lo contrario, actúo de manera inconsciente, porque en el inconsciente están la gran cantidad de programas que nos dominan en el día a día. Entonces, por eso decía ahorita, una cosa es estar despiertos, que es cuando tú te preguntas qué soy, qué quiero en la vida, qué me mueve, hay más que solamente este mundo material, hay más que lo que yo estoy percibiendo. Ahí es donde está la gran diferencia. Cuando yo soy consciente y actuar en conciencia son dos cosas muy diferentes. Tú puedes ser consciente de cosas, pero solamente cuando actúas en conciencia es que puedes realmente experimentar la conciencia. Porque muchas personas piensan muchas cosas, pero a la hora de actuar hacen las cosas completamente diferentes, completamente opuestas a lo que piensan. Y ahí es donde no hay conciencia, ahí es donde se pierde la conciencia. ¿Por qué todos no actuamos en conciencia? ¿Eso se educa, se forma, se enseña, se inyecta? ¿Qué pasa? Literal, se entrena, ¿sí? Se debe entrenar a ser conscientes. ¿Por qué? Porque la mente es una parte de nosotros que está todo el tiempo creando situaciones, armando un montón de historias, y tú tienes que entrenar la mente para poder hacerte consciente. Porque la conciencia, como todo en la vida, debe de trabajarse todos los días, con la autoobservación, con la percepción de la realidad, con la forma como tú piensas, sientes, actúas. Se debe entrenar como todo. No es una situación mágica donde porque hagas una sola cosa ya te despertaste la conciencia y eres consciente. Para eso se requiere tiempo, para eso se requiere práctica, para eso se requieren ejercicios, formas en las que vas a llevar a que la conciencia se haga presente, porque la conciencia es lo que somos, pero tenemos muchas barreras en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras formas, donde nos cuesta permitir que la conciencia sea lo que nos habite y podamos ser esa conciencia todo el tiempo. Uno podría decir, Felipe, que la educación
tiene mucho que ver en esa inconsciencia colectiva. ¿Por qué la educación no forma conciencia? No despierta, no ayuda a crear conciencia. Mira, porque desafortunadamente la educación se ha estructurado más desde unas formas en las que ha venido funcionando el mundo inconscientemente, donde están buscando es que las personas no sean auténticas, sino que sean personas que se eduquen más en la forma de ser útiles para el mundo, pero desde las formas del crecimiento económico, de la capacidad de hacer cosas, de construir cosas, pero se nos olvidó educar desde la emoción. Se nos olvidó educar desde que somos seres emocionales, que somos seres que sentimos, que somos seres que cuando no sabemos vivir las emociones, nos perdemos en el mundo. Entonces, siento que la educación es un factor muy importante porque no se nos educa para desarrollar nuestras cualidades o habilidades naturales, sino que son impuestas. Tratan de decirnos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, y se nos inculca más en convertirnos casi que en robotcitos que vamos simplemente por la vida en automático y no nos enseñan a ser conscientes. Y ahí es donde hay una gran diferencia entre una educación consciente y una educación, digamos, que ha sido lo normal que nos han estado entregando durante todas las generaciones. ¿El sufrimiento ayuda a despertar conciencia? El sufrimiento es una opción. Yo digo que el sufrimiento es una opción, pero no es obligación. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene que ver con la percepción errónea de lo que yo soy. Yo sufro porque me apego a situaciones o a experiencias. El sufrimiento te invita a aprender y es un medio para despertar conciencia. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que estás sufriendo, te das cuenta que estás desconectada de tu esencia. Y cuando estás desconectada de tu esencia, entonces esa situación te obliga a despertar, te lleva a despertar, te lleva a decir, espérate, tiene que haber algo más que este sufrimiento, tiene que haber algo más que este dolor. Y el dolor, ¿por qué existe? Porque yo me apego a una idea, a una experiencia, a una persona, y cuando esa persona se va de tu vida o esa situación cambia y tú estás apegado a ella, pues esa situación de desapego duele por la forma como te apegaste a esa historia. Pero cuando tú comprendes desde la conciencia que solo somos una esencia y que todo lo tienes y que todo te pertenece, luego nada lo pierdes, ni tú le perteneces a nadie, entonces te das cuenta que ahí ya no hay dolor, no hay sufrimiento y se trasciende esa idea. Pero sí es importante hacer la claridad que el sufrimiento es una opción. Yo puedo decidir sufrir o no. No es obligación para crecer espiritualmente. Es un camino, como todos, pero no es necesario solamente recorrer ese camino. ¿Cómo le enseñas a un niño a tener conciencia? ¿Cómo le enseñas a un niño a tener conciencia? Me encanta esa pregunta porque atiendo a muchos niños en consulta y son seres que ya vienen muy despiertos, pero les enseñamos a tener conciencia cuando les enseñamos a ser responsables de ellos mismos, cuando les enseñamos a ser responsables de sus decisiones, de sus pensamientos y de sus emociones. Porque muchas veces lo que le decimos al niño es, no te montes ahí que te aporreas, no hagas esto, no llores, no brinques, no grites, no hagas. En vez de decirles no y limitarlos, enseñarlos a ser conscientes, es decirles, mira, ¿sabes qué? Eres libre de, pero hazte responsable de. Si tú te montas en ese sofá, eres libre de montarte, sí, es válido, pero si te caes y te das en la cabeza, también te vas a ser responsable de caerte y darte en la cabeza. Sé que un niño racionalmente no va a tener la misma comprensión que un adulto, pero es empezar con pequeños pasos. Por lo menos no enseñarles desde el miedo. No decirle, no te montes que te caes, no camines porque esto, no hagas lo otro, porque desde el miedo no vamos a llegar a ninguna parte. Enseñarles a ser conscientes es enseñarles a disfrutar de la vida, es enseñarles a que todo lo que hagan lo pueden hacer con amor, es llevarlos a una conciencia de amor, llevarlos a que no todo es como ellos quieren, pero sí tener límites, pero no desde el miedo, desde la conciencia, desde la responsabilidad, desde lo que implican los actos. Cuando tú hagas una cosa, vas a tener un resultado. Si le enseñamos desde esa responsabilidad, les enseñamos a ser más conscientes. Eso ayuda muchísimo. ¿Se puede enseñar a tener conciencia? ¿Se puede enseñar? Sí, hermosa, se puede enseñar desde el ejemplo, ¿sí? Porque es que nosotros como padres o como compañeros de vida o como coaches, realmente lo que hacemos es ser ejemplo. Uno enseña desde el ejemplo, uno muestra lo que es vivir en conciencia y allí las personas pueden conectar también con ello, porque precisamente no es que uno tenga que enseñar a ser consciente,
pero sí mostrar la forma de que se puede ser consciente. Porque pero a ver, ahí te interrumpo. Entonces, alguien que no tiene conciencia no la puede enseñar, y quienes estén, unos hijos de padres inconscientes, ¿no podrán aprenderlo? Si los padres no se los transmiten. Claro que pueden aprenderlo. Simplemente que hay un camino, ¿no? El ejemplo es un camino, pero también el tener padres que están en la no conciencia, también va a invitar a que él empiece a hacerse preguntas. ¿Esto será necesario que sea así? ¿Es la única forma? Porque igual siempre en la vida nosotros tenemos muchas formas de aprender. Tenemos formas de aprender de nuestros padres, de nuestros guías espirituales, de estos seres que nos acompañan como los ángeles o maestros. Tenemos muchas formas de aprender. El hecho de que un padre como tal, digamos que esté dormido o no esté consciente, no significa que sea un medio para aprender, porque igual estamos en el mundo de la dualidad. Y uno aprende desde el lado A o el lado B, sea desde el que esté inconsciente o el que esté consciente. Porque uno lleva a lo otro. Si tú estás consciente, te das cuenta de la inconsciencia, y si estás inconsciente, te das cuenta de la conciencia. Entonces, digamos que por eso las dos formas funcionan, ¿sí? Por ser un universo dual, aprendemos casi siempre desde la polaridad contraria. Si yo quiero aprender de amor, aprendo desde el desamor. Primero a reconocer que no es amor, para luego poder ver el amor y reconocerlo. Porque si yo puedo vivir en amor, pero si yo no salgo al mundo y veo el desamor, no puedo saber que estoy en amor. Es que es más, la razón por la cual... El contraste se necesita, no puedes aprender, necesitamos la dualidad, urgente. En este instante sí, porque nuestro universo es dual, nuestra realidad es dual, y desde la dualidad se necesita el otro lado, ¿sí? Y no me gusta usar esa palabra porque realmente es muy limitante, pero sí es importante. Mira, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy con la pandemia, ¿sí? Nos están hablando de muerte constantemente, muerte, 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 la gente se muere, la gente se está muriendo, la gente se está muriendo. ¿Qué te están hablando? Te están enseñando a disfrutar de la vida. Te están diciendo, mira, la vida puede durar un instante. Eso lo hemos tenido toda la vida, toda la existencia. Hemos sabido que desde el momento que nacemos ya nos estamos muriendo, porque el cuerpo empieza a envejecer, ¿sí? Pero cuando te ponen situaciones como esta, donde la pandemia te ha llevado a confrontarte de tal manera con la muerte, lo que también está haciendo es llevarte a ver cómo estás disfrutando la vida. ¿La estás viviendo en automático o estás siendo consciente de ella? ¿Estás simplemente viviendo del miedo o vas a vivir la vida, así sea un día, pero que sea el día más maravilloso de tu vida? ¿Sí? Entonces, el contraste siempre nos lleva a un aprendizaje también. Y es necesario, totalmente necesario. Es indispensable en esta realidad de nosotros, sí, corazón. Tengo que decir que sí, porque si no, no podríamos reconocer todo lo que tenemos en nosotros. El espejito. Siempre es necesario tener un espejito en esta realidad que nos muestre dónde estamos parados. ¿Por qué? Si tú estás en amor y llega un personaje a tu vida, ese personaje te va a mostrar qué tanto en amor estás. Si te estás amando o no te estás amando realmente, porque puedes tener una idea de amor, pero una cosa es lo que vives en el corazón y otra cosa es la idea. Entonces el otro te va a mostrar dónde estás parado realmente. Entonces, vamos a comerciales y vamos a continuar. Perfecto. Nuestro servicio incluye transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reservas de servicios. A través de nuestra aplicación en Play Store y App Store, taxis especiales y confiables, puedes también pedir tu servicio. Contáctanos al 350-636-0020. El papelazo tributario se extiende hasta el 31 de octubre. Aprovecha el 80% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Además del 15% de descuento en el predial 2021. Tú contribuyes a la reactivación de Cali. Felipe, ¿cómo se forma un coach?
¿Qué se necesita para ser coach? Bueno, mira, yo inicié mi camino realmente desde hace muchos años, cuando yo comencé primero a los 3 años de edad, primero siendo muy consciente de quién soy. ¿3 años? Desde los 3 años, corazón. ¿Cómo tiene un niño de 3 años? Dame un ejemplo de conciencia de un niño de 3 años. Hermosa, yo a los 3 años empiezo a tener la visita de mis guías, maestros y todos los angelitos que me acompañan, y mi conciencia, o sea, mi cuerpo tiene 3 años, pero mi conciencia está despierta. O sea, yo no soy en ese instante un niño de 3 años metido en un cuerpito, sino que mi conciencia, cuando yo estoy allí, estoy más del otro lado, más de la parte espiritual que de la parte física. A ver, señor, ¿y usted no lo lleva donde un psicólogo porque ese niñito está loco? La verdad, mira, desde la parte médica, en algún momento dijeron y pensaron que tenía epilepsia, porque tenía ausencias, ¿sí? Claro. Porque como tal, yo estaba hablando o estaba jugando algo y simplemente me quedaba ahí, pero era el momento en que yo como conciencia salía del cuerpo, me iba a otros planos de conciencia a recibir información, traía la información y después seguía mi vida normal, ¿sí? ¿Quién entendió de adulto lo que te pasaba? ¿Había una mamá o un papá conectados con esas ideas? ¿Cómo te trataron, Felipe, de niño? Mira, no, es que digamos que pasa algo, y es que dentro de este proceso, eso mismo que me estás diciendo, me dijeron mis angelitos, mira, tú guárdate la información hasta que sea el momento indicado, ¿sí? ¿Te lo dijeron y el niño fue consciente de eso? Sí, hermosa, porque vuelvo y te digo, el niño, como tal, yo niño, tenía mucha más conciencia que personaje, ¿sí? Porque yo no llego del todo al plano físico hasta que llego a mis 7 años. Yo, más que en ese tiempo, yo estaba más en el plano espiritual que en el plano físico. Entonces yo era más consciente desde lo espiritual que de lo que yo estaba viviendo en el plano físico, si me hago entender. Es decir, como personaje tenía muchos momentos de estar aquí, pero mi gran mayoría de tiempo estaba afuera, en el plano espiritual, recibiendo información, aprendiendo cosas, yendo a otros planos, yendo a templos espirituales, conectándome con seres de otras dimensiones, planetas. ¿Y papá y mamá qué dijeron? Papá, nada, hermosa. Ellos como tal desde su mundo, lo único que veían era eso, un niño que tiene ausencias, que como tal lo tratan como epilepsia, y como tal a mí me dieron medicamentos hasta los 9 años, porque a los 9 años se acabó mi estudio del plano espiritual a traer información. Y ahí milagrosamente para la medicina se sanó mi epilepsia. Ellos nunca entendieron qué era lo que estaba pasando, pero no fue necesario darles toda esta información porque simplemente no la iban a entender. Entonces yo lo que hacía era que desde muy pequeño, yo normal jugaba con mis amigos y todo, pero era un poquito más retraído, porque me gustaba buscar personas que fueran un poquito mayores para yo poder hablarles un poquito de eso, de física cuántica, de realidades espirituales, de planos de conciencia, de ángeles, de maestros, de guías. Yo puedo creer. ¿Cuántos niños hay como tú ahora? Hermosa, muchos. Yo por eso atiendo a muchos niños en consulta, porque lo que yo viví, sé que muchos lo están viviendo, entonces yo puedo acompañarlos desde esa sabiduría que yo adquirí. Por eso digamos que en ese proceso yo hablaba mucho de ángeles, yo hablaba mucho de otras cosas, de extraterrestres, de otras cosas, porque para mí era normal, pero como era un niño, la gente lo tomaba como, uy, qué buenas historias, no, me encanta, buenísimo, este muchacho sí que tiene imaginación. Entonces, claro, desde ahí todo era un juego imaginativo, tanto para mis papás o para mis amigos, para mis primos, para cualquier persona con la cual yo compartiera, porque era divertido, ¿no? Era hablarle de cosas que la gente está como, uy, súper interesante, deberían hacer una película de eso. Pero como tal, ahí yo fui comprendiendo que en esos momentos, si las personas no están listas para recibir una información, no hay que luchar con eso, es simplemente dejar que llegue el momento indicado. Después, más adelante, cuando yo ya fui creciendo, llegando a mis 15, 16 años, empecé con la formación en Reiki. Yo hice formación en Reiki a los 16, 17 años. ¿Tú la escogiste? ¿Tú la pediste? ¿Qué dijiste? Sí, yo la pedí porque como tal yo tengo también el don de sanar con las manos. Entonces yo decía, yo quiero tener una forma de poder profundizar más en este don, poder conocerme más. Y ahí, a través de un gran maestro de vida, que es Carlos Alberto Echandía, que es un bioenergético aquí en Medellín maravilloso, pues hice mi formación en Reiki, aprendí a conectarme con esta información y durante mucho tiempo la hice solo para mí.
alguna de esas personas que tiene dones o algo dijo, este niñito es especial? ¿Alguien habló de esto? ¿Alguien dijo algo así? Mi corazón, en mi momento de crecimiento, yo no tuve mucho contacto con muchas personas de la parte espiritual. Digamos que porque toda mi guía lo estaba haciendo con mis propios maestros, con mis guías. Yo tengo, esto suena muy extraño, pero yo tengo un grupo de 12 maestros que me acompañan, entre arcángeles, maestros ascendidos, elementales, todos ellos me acompañan y todos ellos me fueron dando la formación. Yo tengo un amigo gnomo, que suena raro, pero es un gnomo que desde muy pequeñito ha estado conmigo y siempre me ha estado enseñando todos los temas de los elementales, de la naturaleza, de la conexión con los animales, de la conexión con los elementos como el agua, el fuego, la tierra, el aire, y a partir de allí entrar en todo este proceso de acompañar a las personas. ¿Tuviste miedo, Felipe? Nunca, hermosa. Eso fue algo muy, muy bonito porque como para mí era tan natural desde tan pequeño tener toda esta información y estar tan guiado y tan acompañado, pues en ese instante yo nunca sentí miedo, nunca sentí como esto qué es, por qué. No, porque siempre fue de mucha luz, siempre ha sido un proceso muy consciente. Y en ese orden de ideas, los angelitos y todos los que han venido apareciendo en mi vida y que siempre están conmigo, ellos han sido como muy cautelosos a la hora de llegar, de presentarse. Ellos llegaban primero como una lucecita y después se abrían a mostrarme y me decían, yo me presento, soy el arcángel tal, vengo a acompañarte, a enseñarte sobre tal cosa, te voy a enseñar a la forma en la que podemos viajar a través del alma. Entonces nos íbamos en dimensiones, pero siempre desde el amor, o sea, nunca ha sido un proceso forzado. Yo nunca tuve que vivir una mala experiencia, nunca tuve que tener ni un accidente, ni estar cerca de la muerte para estar en contacto con mi ser interior, con la maestría de amor. Entonces fue muy bonito desde pequeño, muy bonito. ¿Tenías amigos? Dime. ¿Tenías amigos? Muy poquitos, muy pues, poquitos. ¿Quién se mete contigo? Y hoy tengo muy poquitos también, porque lo mismo, la gente dice como, ay Felipe, vos sos muy volado, o sea, vos todo lo tomás demasiado consciente, demasiado despierto, estás ahí siempre como revisando todo desde... Entonces a veces me molestan mucho porque, hey, ¿será que podemos hablar mundanamente? ¿Podemos chismear mundanamente? Y yo digo, sí. Óyeme, o sea, ¿y estudiaste algo? Hermosa, yo estudié, pero nada convencional. Universitaria, ¿de la universidad entraste a algo? Universitariamente intenté estudiar medicina, porque yo decía sanador, medicina, combo lo máximo, pero no me fluía el alma en la medicina, no lo sentía vibrando, entonces me retiré de la medicina. Después estudié comunicación audiovisual, llegué hasta el 9º semestre. En el 9º semestre me retiré por una razón, porque en ese instante, cuando ya iba a terminar y seguía la práctica, mis maestros se me aparecen todos y me dicen, bueno Felipe, aquí es donde tu servicio se abre, ¿sí? Aquí es donde tu servicio se abre. O te pones en servicio desde el amor que traes o vas a seguir tu carrera normal. Y yo no, pues yo me pongo en servicio y ahí arranqué. Bueno, esta historia tan interesante, tan particular, la vamos a continuar la próxima semana. Definitivamente es un hombre diferente y excepcional. Quiero que no se la pierdan. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias.